Hola, soy Juan Felipe Zuluaga Parra. Bienvenidos a un nuevo espacio de análisis jurídico. El día de hoy realizaremos el análisis respecto de una providencia emitida por el Tribunal Superior de Cali, a través del cual la corporación explicó que la facultad que tienen los jueces para de manera oficiosa revisar o verificar las formalidades de los títulos ejecutivos tiene unos límites. Sin duda alguna, creo que es un tema que no merece mucha antesala, pues solamente mencionarlo evidencia la importancia del mismo, al menos para quienes creemos firmemente que a través de estos espacios estamos construyendo conocimiento entre todos. Y creo que quienes nos escuchan y nos apoyan tienen la misma convicción. A continuación analizaremos los límites a los que hizo referencia el tribunal. Iniciaremos con los hechos relevantes del proceso, seguidamente analizaremos los argumentos del tribunal y finalmente extraeremos una conclusión. Pues bien, sin más preámbulos, entremos en materia y procedamos a narrar los hechos relevantes del proceso. X Sociedad demandó a una compañía de seguros para que se librara mandamiento de pago ejecutivo por concepto de la indemnización a cargo de la aseguradora y para que se cobraran los respectivos intereses moratorios con base en una póliza de cumplimiento particular y toda vez que existió un incumplimiento e incorrecto manejo del anticipo respecto de un contrato civil de obra. El juzgado de primera instancia negó el mandamiento de pago, pues indicó el juzgado que el título ejecutivo no reunía los requisitos consagrados en el artículo 422 del Código General del Proceso, en razón a que no podía predicarse su exigibilidad como quiera que no se había acreditado la remisión de la reclamación por un canal adecuado, ya que se había enviado el correo electrónico reportado en el registro mercantil, pero que no se hizo mediante el portal web habilitado por la aseguradora para este fin. Por tanto, indicó el juzgado, no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1053 del Código de Comercio. El apoderado de la parte ejecutante efectivamente interpuso los recursos respectivos, argumentando que a través del certificado de existencia y representación legal de la recepción de los correos electrónicos a la dirección en la que fue radicada la reclamación estaba perfectamente validada y que además ahí expresamente se indica que los asegurados podrán usar ese medio para el respectivo reporte de las reclamaciones. El juez de primera instancia indicó que le asistía razón al recurrente, pero que igualmente era inviable revocar la decisión porque, explicó el juzgado, evidenció que no se acompañaba la prueba que permitía asegurar la ocurrencia del siniestro. Luego entonces, según el despacho, estaba el ejecutante incumpliendo el artículo 1077 del Código de Comercio. En este punto quiero llamar la atención porque nótese cómo la jueza sorprende al recurrente con un nuevo argumento, pues cuando negó el mandamiento de pago en principio, solo lo hizo teniendo como argumento que se había incumplido lo dispuesto en el artículo 1053 del Código de Comercio, y en ningún momento dijo algo sobre el artículo 1077, solo hasta ahora que resuelve el recurso es que decide sorprender con este argumento. Una vez más, el abogado interpone el recurso de reposición en contra de ese auto, indicando que como existía un argumento nuevo, podría recurrirlo y argumentando que efectivamente sí se había acreditado o probado el siniestro. El juzgado definitivamente rechazó el recurso, exponiendo que contra ese auto no era posible interponer un recurso de reposición, indicando además que no se habían plasmado nuevos argumentos, sino que lo único que había hecho el juzgador era simplemente ampliar los inicialmente establecidos. Una vez precisado lo anterior, procedamos con los argumentos del tribunal. El tribunal desarrolló los presupuestos normativos, por tanto citó el artículo 422 del Código General del Proceso, a continuación citó el artículo 1053 y el artículo 1077 del Código de Comercio. Posteriormente, el tribunal recordó la sentencia STC 14595 del año 2017, a través de la cual la Corte Suprema de Justicia, sobre el deber de examinar los requisitos formales de los títulos ejecutivos, recordó que los jueces tienen dentro de sus obligaciones a la hora de dictar sus fallos, revisar nuevamente los presupuestos de los instrumentos de pago, potestad de ver que se extrae no solamente del antiguo Estatuto Procesal Civil, sino de lo consignado en el actual Código General del Proceso. Finalmente, en dicha sentencia, es decir, en la STC 14595, y a modo de conclusión, la Corte Suprema concluyó que de ese modo todo juzgador, no cabe duda, se encuentra habilitado para volver a estudiar incluso ex oficio y sin límite en cuanto atañe a ese preciso tópico, el título que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder
ha de adelantarlo tanto al analizar por vía de impugnación la orden de apremio impartida, cuando la misma es de ese modo rebatida, como también a la hora de emitir el fallo con el que finiquite lo atañedero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicción, ya sea a través del juez de primera instancia o del de segunda instancia. Después de citar lo anterior, el tribunal explicó que la jueza de primera instancia se equivocó, pues originariamente basó su decisión en un argumento y una vez recurrido y desvirtuado dicho argumento, cambió nuevamente el argumento para mantener la negativa de librar la orden de pago. Entonces, explicó el tribunal, el juez expuso nuevos argumentos de los que ni siquiera le permitió a la parte defenderse para contrarrestarlos, pues tal como lo indicamos previamente, el juez le restringió inclusive el uso del recurso de reposición al ejecutante. En ese sentido, explicó el tribunal que en atención al principio de seguridad, el juez está forzosamente condicionado al examen que hizo para la verificación del cumplimiento de las exigencias y las cuales fueron planteadas en el auto de inadmisión o en el auto por medio del cual negó el mandamiento de pago. Por tanto, si posteriormente rechaza la demanda o tras ser recurrida la decisión de no librar mandamiento de pago, la misma la mantiene por causas diversas a las anunciadas originalmente, eso es un acto que vulnera sin duda alguna la garantía de certeza que se le debe otorgar al justiciable. Y es que el tribunal explicó que en los procesos ejecutivos ese acto jurisdiccional de examinar la demanda, que contiene finalidades tales como fijar el litigio, integrar el litisconsorcio y evitar el impulso de demandas superficiales, requiere mayor empeño precisamente por la naturaleza del proceso ejecutivo, pues en ese proceso se parte de un derecho cierto, pero para poder librarse la orden de apremio o el mandamiento de pago, se deben cumplir con las formalidades de cada título representativo de ese derecho cierto, y solo de esa manera podrá ser válida la exigencia judicial del cumplimiento de la obligación. Por tanto, es un deber del juez verificar, insistimos, incluso de manera oficiosa, el cumplimiento de los requisitos de cada título ejecutivo según su especie, para validar si hay lugar a emitir el mandamiento de pago e incluso, reiteramos, el juez tiene la facultad de devolver sobre ese examen al momento de que se decida el fondo del litigio. Entonces, el acto jurisdiccional de examinar la demanda se debe ceñir a las exactas causales fijadas en la ley y deben de ir de la mano con la apreciación constitucional que cada causal implique en los casos concretos. Por tanto, y ojo que acá viene el quid del asunto, aunque el juez cuente con la facultad oficiosa de realizar el examen del título ejecutivo para librar el mandamiento de pago, si no realizó un primer pleno examen del asunto para emitir las razones de inadmisión o rechazo, puede luego el juzgador negarse a librar el mandamiento de pago por cuestiones posteriormente evidenciadas. Finalmente, y en aras de dar claridad, explicó el tribunal que no se puede pensar que eso equivale al extremo formalismo representado en que si un juez no se pronunció a priori, su error prevalece a posteriori. Desde luego que no, simplemente teniendo en cuenta la misma facultad oficiosa para el examen del título, la cual puede hacerse incluso a la hora de fallar de fondo el asunto, un actuar de ese estilo echa al traste con el ya mencionado principio de seguridad jurídica y efectivamente menoscaba los derechos del demandante, quien se ve sorprendido por motivos impredecibles, cuando estas nuevas razones aún pueden aguardar la oposición que el demandado le haga a la demanda y contrastarse para su verificación en la sentencia, o, sin réplicas del demandado notificado, de igual forma podrá el juez volver al examen para definir si se ordena seguir adelante la ejecución. De lo expuesto por el tribunal se concluye que si bien es cierto que el juez cuenta con la facultad oficiosa de realizar el examen del título ejecutivo para librar el mandamiento de pago e inclusive el juez puede volver a revisar el título ejecutivo a la hora de emitir el auto o la sentencia que ordene seguir adelante la ejecución, también lo es que esa facultad oficiosa no le otorga al juez la potestad para que en el eventual caso en el que no haya realizado un primer examen completo del asunto, pueda luego entonces el juzgador negarse a librar mandamiento de pago por cuestiones que no advirtió en ese primer examen, sino que simplemente las evidenció después. Lo anterior, sin duda, es un límite a la facultad oficiosa que tienen los jueces de verificar la satisfacción de las formalidades de los títulos ejecutivos. Hasta aquí nuestro análisis jurídico del día de hoy. Muchas gracias por quienes han llegado hasta el final de este video. Les recordamos que en la descripción del video se encuentra el enlace para acceder a la providencia analizada.
Finalmente nos gustaría saber su opinión. El conocimiento se construye entre todos. Recuerden darle me gusta al video si el contenido les pareció valioso. También suscríbanse al canal y no olviden activar las notificaciones para estar actualizados en este hermoso mundo del derecho.